Bienvenidos a nuestro curso virtual de Economía para el nivel preuniversitario. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. El día de hoy vamos a conversar brevemente sobre la producción. La producción es un proceso por el cual se lleva a cabo la transformación de materias primas en bienes y servicios que van a servir para satisfacer las necesidades humanas. Esto a través de la intervención y participación de los diferentes factores productivos. Entonces, conozcamos cuál es la función de la producción. Esta función es un gráfico que muestra la relación de dependencia que existe entre la cantidad de producción generada y los factores productivos. Su fórmula es la siguiente, mira. Q significa producción, cantidad producida o nivel de producción. Y si no lo encuentras con Q, lo vas a encontrar con Y, pero es lo mismo, la cantidad de producción. Y se encuentra en función de ¿qué te dice? Del factor naturaleza, la N, el factor trabajo, la T, o el factor capital. Nada más se encuentran esos tres factores, donde se considera que a corto plazo el factor naturaleza y el factor capital vienen a ser variables fijas y solo varía el factor trabajo, porque a largo plazo todos van a ser factores variables. Si no lo encuentras con T, el factor trabajo, también lo vas a encontrar con W, porque está en inglés, no work. Bueno, para saber la productividad media, primero es que tenemos que saber qué es la productividad. La productividad te va a medir el rendimiento de cada factor productivo. Por ejemplo, ¿no? La productividad es el volumen, la cantidad de la producción, lo que en la fórmula anterior era Q, entre la cantidad de cada factor. Por ejemplo, la productividad 100 entre 10 trabajadores. La productividad de 100 entre una inversión de 1000 soles, por ejemplo, ¿no? Que es el capital. Y esa es la productividad. Ahora conozcamos la productividad media. La productividad media es la cantidad producida dividida entre el factor variable. Y el factor variable es el trabajo, a corto plazo, que va a entrar a tallar en este proceso de producción. Por lo tanto, resumimos su fórmula de la siguiente manera. Producto medio es igual a la cantidad producida Q entre el factor trabajo, el factor variable, la T. Supongamos que se ha producido en ese mes 1000 pares de zapatos. 1000 pares de zapatos viene a ser la cantidad producida, Q, y eso ha sido posible con la participación de 100 trabajadores. Entonces T viene a ser 100. Por lo tanto, la productividad media sería 1000 entre 100. ¿Cuánto es 1000 entre 100? 10. En un lenguaje sencillo, cada trabajador produce 10 en promedio. Porque puede ser que uno trabaje más, produzca más, otro trabaje menos, produzca menos. Pero en promedio cada trabajador te produce 10 pares de zapatos. Hasta ahí se comprendió la productividad media. Avanzamos con la productividad marginal o el producto marginal. El producto marginal te dice, muestra la relación del nivel de producción al incrementarse en una unidad el factor productivo variable. Entonces, vayámonos a la fórmula misma. La productividad marginal es igual a la variación del nivel de producción. Si antes se producían 1000 pares de zapatos, ahora se producen 1020. Al incrementarse en una unidad el factor productivo variable, y el factor productivo variable es el trabajo, variación del trabajo. En una unidad, 1. Al incrementarse en 1, nada más. Entonces acá tenemos 1020 zapatos, porque se ha variado 20, ¿no? Si antes se producía 1000 y ahora se producen 20 pares más, ha variado 20. 20 entre la variación del factor trabajo, ¿no? Si antes había 100 trabajadores, ahora hay 101 trabajadores, ha variado en 1. Por lo tanto, la productividad marginal se calcula de la siguiente manera. Ahí tenemos la productividad media y la productividad marginal. Ante esto va a surgir un término llamado ley de rendimientos decrecientes y te dice, a medida que se agrega una mayor cantidad de factor trabajo, la producción aumenta en forma decreciente. Es que mira, es obvio que si aumentas un trabajador, la producción va a aumentar. Por lo tanto, si tienes 10 trabajadores más, tu producción será cada vez mayor, en teoría. Pero en la realidad, en la práctica, no funciona así.
Para eso observemos el siguiente cuadro, mira. Acá tienes el factor trabajo, un trabajador que te produce una cantidad de 20, de lo que sea, 20 kilos de arroz, supongamos ya, te produce 20. Por lo tanto, la productividad media es la producción entre el trabajo, 20 entre 1, 20. Productividad marginal no hay porque no hay variedad de trabajadores. Listo. En el siguiente caso, se ha aumentado en 1 el factor variable, que es el factor trabajo, y la producción ahora es 48. Por lo tanto, calculemos la productividad media. El factor trabajo, la producción entre el factor trabajo. 48 entre 2, 24. Y la productividad marginal, la variación de la producción. ¿Cuánto es la variación de la producción? 28. Entre la variación del factor trabajo. ¿Cuánto ha variado el factor trabajo? 1. Ha variado en 1. Por lo tanto queda 28. Igual acá. En el siguiente caso, ha variado en 1 el trabajador, ahora hay 3 trabajadores, y la producción es 78 kilos ahora. Calculando la productividad media te sale 78 entre 3, 26. Ahora calculemos la productividad marginal. Pues. La variación de la producción, ¿cuánto es? 30. ¿En cuánto se ha aumentado el factor trabajo? 1. Variación de la producción entre variación del trabajo. 30 entre 1, 30. Pero llega un punto, mira, si bien es cierto, va aumentando la cantidad de producción, llega un punto en que esa producción media disminuye, decae. Al sumar más trabajadores, empieza a decaer. Cada vez crece menos y luego empieza a decaer, llegando incluso a una productividad marginal negativa. Por lo tanto, de manera gráfica se va a tener lo siguiente. Lo ideal sería una recta hacia arriba. Cuando más trabajadores contrates, mayor producción tienes. Eso es lo que te dice la aritmética básica. Con eso haces tus fórmulas. Pero en la realidad no funciona así. En la realidad llega un punto en que consigues tanta cantidad de trabajadores que se aturden, se atolonan, no trabajan y no producen lo esperado. No es una línea recta así, sino empieza a tenderse hacia a la derecha. Y acá surge pues otro término que debemos conocer, que es la frontera de posibilidades de un bien o frontera de posibilidades de producción. Y te dice, muestra el límite de producción de dos bienes en una economía en un periodo determinado, haciendo uso de todos los recursos que tiene disponibles. Profesor, ¿qué? Bueno, vamos a entenderlo con un gráfico, mira. Te dice, muestra el límite de producción, es decir, lo máximo que se puede producir, siempre y cuando trabajemos con dos variables, con dos bienes, nada más, como ejemplo, ¿no? En una determinada economía, puede ser un país, puede ser una ciudad, puede ser un municipio, etc. En un periodo determinado, por ejemplo un año, haciendo uso de todos los recursos que tengas a disposición. Puede ser trabajadores, capital, tecnología, herramientas, terreno para poner fábricas, de repente todo lo que tengas. Y ahí tienes dos opciones. O produces alimentos o produces vestidos. Un ejemplo nada más. Si solo produces vestidos, produces 0 toneladas de alimento y vas a producir 300.000 vestidos. Hasta ahí estamos bien. Si tú quieres hacer varias combinaciones, puedes producir, por ejemplo, 20 toneladas de alimentos y vas a producir 280.000 vestidos. ¿Esto por qué? Porque estás usando todo tu material disponible, no tienes más. Por lo tanto, llegas a la conclusión de que solamente tiene dos extremos. El caso en el que fabriques 300.000 vestidos y no produzcas nada de alimentos, o el otro caso en el que produzcas 100 toneladas de alimentos y ya no te alcancen los recursos para producir vestidos. Dentro de lo demás puede haber muchas variaciones, muchas combinaciones. Y eso lo pasamos entonces a un gráfico, que es el siguiente. Cuando tú produces 300.000 vestidos, vas a producir 0 toneladas de alimentos. Pero si tú produces 100 toneladas de alimentos, no vas a poder fabricar ningún vestido. Entonces, en esta recta se mueven tus posibilidades. Acá se mueven tus posibilidades. Ahí es una producción eficiente, porque estás supuestamente usando todos tus recursos, ¿no? Ahora, si produces menos, sería una producción ineficiente,
porque podrías producir más, no estás aprovechando todos los recursos que tienes. En cambio, si intentas producir más, ya sería algo inalcanzable, porque hasta acá es tu límite de recursos, no tienes más. Es como si tú necesitaras pues 1000 trabajadores, pero solo tienes 800. No puedes conseguir más. Es como si tú necesitaras $10.000 de capital y solo tienes 9000. No puedes. Entonces es algo inalcanzable. Acá en esta recta se mueven todas las posibilidades, ¿no? Y en este caso, pues, en estos casos extremos, cuando decides producir solo uno de ellos, el otro bien que dejas de producir, ahí viene tu costo de oportunidad. Porque vas a decidir por uno y vas a dejar de lado el otro. Eso lo dijimos en la primera clase, es el costo de oportunidad. Entonces tenemos que hablar también de los costos, ¿no? Costos de producción. El costo fijo es el costo que no depende del volumen de producción, es decir, no varía cuando cambia el nivel de producción. Y ahí tenemos pues diferentes tipos de costo fijo, los impuestos por ejemplo, los alquileres, el pago de la luz, del agua, el pago de seguros, los materiales que se encuentran en la oficina, el pago de internet, etcétera, ¿no? El personal de seguridad, por más que tú produzcas más o produzcas menos, el pago de seguridad tienes un sueldo, el pago de internet es fijo, es el costo fijo en una producción. Pero también vamos a encontrar costos variables. Eso quiere decir que hay costos cuyo desembolso, cuyo pago, depende del nivel de producción de la empresa y varía cuando cambia el nivel de producción. Así tenemos, por ejemplo, los insumos. Si tú produces más, requieres más insumos, vas a gastar más ahí. Si tú amplías tu fábrica, vas a tener que comprar más tecnología, más herramientas, más envases. Si vas a producir más, tienes que comprar más envases, más insumos. El pago de mercadería de distribución. Ahora produces el doble. En el mismo camión que llevabas ya no puedes llevar toda tu mercancía, o de repente sí, pero en 2 viajes o 3 viajes. Eso es un costo variable, y sobre todo las comisiones en ventas. Bueno, si produces más, ganas más, tienes que desembolsar más para pagar a esa persona que ha ganado por comisión. Y finalmente el costo total, que viene a ser la suma de los costos fijos más los costos variables. Hay un término llamado costo medio, que es el costo total de una unidad producida y se obtiene dividiendo el costo total por el nivel de producción de la siguiente manera. El costo medio es igual al costo total, y tú ya sabes calcular el costo total, que es igual al costo fijo más el costo variable, entre todo lo que se ha producido. Y por último, el costo marginal, que es el costo adicional en el que se incurre, al que uno va a tener que solventar para producir una unidad más de producción, ¿no? Su fórmula, al toque nomás, es el costo marginal es igual a la variación del costo total. ¿Cuánto te va a costar si antes gastabas 1000 soles para producir 100 camisas? Ahora, para producir 101 camisas, porque tiene que variar en 1, ¿cuánto gastas? Eso sería la variación del costo total. Al dividir te sale el costo marginal. ¿Bien? No te olvides que está quedando una tarea pendiente. Desarrollalo, practica y estudia mucho, y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.